Bienvenidos una vez más a Zaragoza Marca o Marca Zaragoza. Ya veremos qué dice nuestra invitada. Nuestra invitada de hoy es una mujer de teatro, que ha hecho hace mucho tiempo sus pinitos, lo que pasa es que está permanentemente trabajando en este sector. Es socia fundadora del Teatro El Temple, gerente, directora de producción, también lo es del Teatro Las Esquinas, además de representar a aquellos que se dedican a las artes escénicas en Aragón, siendo presidenta de ARE, la asociación que integra las artes escénicas. Además es vicepresidenta de la Academia de esta rama en España y tesorera, como me comentaba ahora, de la Junta, y miembro de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Empresas de Teatro y Danza. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, el teatro se remonta a tiempos pretéritos, allá por el siglo V o VI antes de Cristo, ¿no? Yo creo que lo tenemos en el inconsciente colectivo, la necesidad de representarnos y de contar historias viene con el ser humano, yo creo que marca de nacimiento. Pues, pero hay un referente siempre que algunos dicen Shakespeare o Shakespeare, William Shakespeare, que decía que el mundo es un gran teatro y que los que lo habitamos somos actores, los hombres y mujeres somos actores. Eso decía William Shakespeare. Y si no decía, pues a lo mejor lo he inventado, pero estamos en el mundo del teatro. Pero ¿cómo de presente está el teatro entre los zaragozanos? Yo creo que hay una gran tradición de teatro en Zaragoza. No es algo masivo, digamos, no es como puede ser un concierto de música o cosas así más populares, pero mantiene un nivel. Y de hecho el público de Zaragoza es un público bastante fiel que se mantiene a lo largo del tiempo. Siempre ha habido teatro en Zaragoza, yo creo que el teatro principal es un ejemplo. Es verdad que para los habitantes que tiene no es una ciudad con muchos teatros, hay ciudades más pequeñas como Valladolid que tienen el triple de teatros, pero no sé si eso es bueno o es malo, pero yo creo que sí, que hay una afición y un respeto por el teatro en Zaragoza. Oye, en el 2023 la Asociación de Autores de España y Editores de España decía que la asistencia al teatro había crecido del orden del 12% respecto al 22%. Después de haber pasado una etapa difícil como es normal por la COVID que tuvimos, ¿no? ¿Cómo habéis vivido ese nuevo crecimiento de Aragón? Lo que pasa es que parece ser que no se ha recuperado la prepandemia, ¿no? Lo que había antes, ¿no? Yo creo que el número de espectadores sí que hemos recuperado, ¿eh? Vamos bastante bien. Es verdad que hubo esa bajada, sobre todo el 21 fue durísimo porque había todavía muchas restricciones de aforo, pero a partir del 22 ya se empezó a recuperar y yo creo que ahora estamos en una situación muy normalizada. ¿Y Aragón ha seguido lo mismo que a nivel de España? Creo que sí. Aragón también hay que limitarlo un poquito, porque en Aragón lo que ha sucedido es que las políticas culturales a partir de la crisis no han recuperado, digamos, la actividad que antes había en todas las localidades de Aragón, grandes y pequeñas, donde había mucha actividad escénica. Eso ha bajado bastante y eso ha hecho que el público de Aragón, de la comunidad, bajara. En Zaragoza capital yo creo que no, que lo hemos mantenido. Bueno, me consta que tú no eres muy partidaria, bueno, a ver, entiéndeme, con matices, de esa cultura subvencionada, ¿no? Porque además vosotros los habéis autogestionado, habéis creado empresas, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se hace para que tener una empresa de artes escénicas que sea sostenible económicamente? Sí. ¿Cómo se consigue? Yo primero quiero aclarar ese término de cultura subvencionada, porque es que yo creo que somos una sociedad subvencionada en el mejor de los sentidos. O sea, tenemos un Estado que controla a través de nuestros impuestos, gestiona económicamente los distintos sectores. Entonces, hay una mala leyenda, una leyenda negra sobre las subvenciones en cultura, pero no es verdad. Y hay datos que dicen que el dinero que se destina a cultura no es ni mucho menos superior a otros sectores. Entonces, que el dinero que el Estado invierta en cultura a mí me parece genial. Yo creo que es inversión más que subvención y creo que además eso ayuda a prosperar y a progresar y a hacer un país con un relato propio y con una cultura propia y es necesario. La parte privada de cómo se sostiene un teatro con el público, básicamente. Nosotros, no te digo, a mí me hubiera encantado haber recibido muchas subvenciones y mucho dinero para sostener el teatro, pero la concesión que nos hicieron era todo lo contrario. El Teatro de las Esquinas tenía que hacer una aportación muy importante de dinero y nosotros necesitábamos sostenernos. El sostén es el público, sobre todo, la compra de entradas. Oye, hay
muchas voces del sector que reclaman, bueno, pues esa parte que tú has dicho, oye, la sociedad tiene que alimentar también la parte cultural, porque es lo que nos genera también un puesto más importante en nuestro ser como empresa, ¿no? O sea, como persona. Y apuntan a que el sector del arte es un sector que tiene cierta precariedad en la parte laboral, ¿no? ¿Cómo está Aragón? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué medidas se está tomando para que todos aquellos que participáis o participan en esta industria, bueno, pues estén mejor atendidos? Mejor situados. Hace poco estuve escuchando un estudio sobre cómo estaban los sueldos en los distintos sectores, en el cine, en la plástica. Bueno, el peor de todos, el que se llevaba la palma era el del teatro. Es un sector muy precario, mucho. Hemos conseguido estabilizar ciertas unidades de producción en Aragón que tienen ya muchos años, que funcionan muy bien. Gente que ha logrado tener una compañía y a veces también un espacio de teatro, como es nuestro caso. Y eso nos ha permitido subsistir, pero no es fácil, no es fácil. Aragón no es una comunidad fácil para los artistas, no lo es. Oye, ¿qué peso puede tener el sector vuestro en lo que sería la economía cultural en Aragón? Un poco para... Yo creo que muy pequeñito, muy pequeñito. En ese 3% cultural yo creo que estaríamos hablando de un 0,30%, una cosa así, no demasiado. Y María, en el Teatro del Temple habéis hecho mogollón de giras y tú sabes exactamente lo que cuesta montar una gira, hacer un buen montaje teatral y girar, ¿no? La asociación, voy a decir lo que no me equivoco, la Asociación de Productores y Teatro de España dice que los costes de producción, han aumentado un 15% respecto al año pasado por temas de inflación. Subida, sí. ¿Qué hacéis? ¿Cómo traducís esto? ¿Lo aplicáis a las entradas? ¿Asumís ese...? De momento no se está aplicando a las entradas y sobre todo no se está aplicando a la venta de espectáculos, porque la peculiaridad de España es que las producciones están en manos privadas y la exhibición suele estar en manos de la empresa pública, de ayuntamientos, instituciones, etc. Entonces, muchas veces se funciona a caché. Los ayuntamientos pagan un dinero por las representaciones y eso no ha subido. Bajó con la crisis, no ha vuelto a subir. O sea, en 2008 cobrabas más caché por una representación que ahora mismo. Entonces, básicamente, autoexplotación y precarización. Y es verdad que han subido los hoteles, los viajes, las dietas, todo. Y complicado, es muy complicado. La verdad es que económicamente muy duro de sostener. Ya. Oye, en un contexto en el que el marketing digital está dominando, ¿cómo está evolucionando la promoción de los espectáculos teatrales para captar esas audiencias jóvenes y diversificar el público? Yo diría que está ayudando muchísimo, porque el marketing digital lo bueno que tiene es que es mucho más accesible económicamente. Yo recuerdo que antes ibas a Madrid y mínimo para estar allí 4 semanas tenías que invertir 30.000 euros en una campaña de publicidad y ahora eso se ha reducido 8 o 10.000 euros y con eso trabajas mucho en calle, pero también trabajas mucho en redes sociales. Y luego la gente joven, ya sabes, o sea, se mueve por redes sociales. Nosotros a veces tenemos artistas en el teatro, youtubers o monologuistas que yo ni conozco y de pronto tienen cientos de miles de seguidores que te llenan el teatro en cuanto sacas las entradas a la venta. Es muy curioso. O sea, tú ves que los públicos han rejuvenecido, ¿cuál sería un poco el perfil de público? Claro, es que cuando hablamos de teatro hablamos de tanto, o sea, es como cuando se habla de cine, ¿no? Hablas de muchísimos tipos de público. Entonces hay un tipo de público joven que va a ver lo que le interesa, que generalmente tiene que ver con cosas que conoce a través de la televisión, de las redes sociales, y luego hay un público mayor que él va a ver un teatro más cultural, con un corte más pues de autor o de intérprete reconocido, y ese público más maduro, que es un público que tiene siempre lo decimos, es como un poco el target del Corte Inglés, entre 45 y 70 años aproximadamente, que yo me acuerdo hace 20 años que los teóricos del teatro decían el público del teatro se muere, y yo decía no, es el público que se va regenerando, pero claro, ¿cuándo vas al teatro? Cuando ya has criado a tus hijos, cuando tu situación económica es estable, cuando despiertas un interés. Ya lo tenías, pero seguramente no lo has podido reactivar hasta que no eres adulto por la cultura, por un mundo más intelectual, más diferente del que conoces habitualmente. Entonces es cuando
ese público va al teatro, es el target del público del teatro. Y luego está la otra parte joven que van a ver otras cosas. Claro, como compañía que habéis creado tantas obras, estáis en esa dicotomía entre generar un espectáculo de innovación artística y bueno, pues un poquito más no tan comercial, frente a una decisión de crear obra comercial. ¿Cómo resolvéis esto? Porque esto es lo más complicado, o sea, os daban la clave porque es lo más complicado, porque claro, como artista y como gente creativa, lo que les apetece al director de escena, al dramaturgo y a mí como productora es hacer cosas innovadoras, diferentes. Pero claro, al público es muy difícil y eso sí que lo hemos notado muchísimo, sobre todo a partir de la crisis económica, que el público va a ver lo que conoce. Es muy difícil. La gente joven, es una pena, pero la gente joven que está creando teatro contemporáneo lo tiene muy complicado porque el público no confía. Y como se ha creado una especie de no sé muy bien qué, pero realmente si no tienes algo en el título que te lleve, es muy difícil que convoques a público. Nosotros ahora, por ejemplo, llevamos 2 obras. Una de los hermanos Machado, que bueno, Machado es un título, pero los hermanos Machado no es una obra reconocida. Bueno, la entrada va bien, pero no llena teatros. Llevamos Bodas de Sangre y tenemos los teatros a reventar. O sea, la gente va a ver título o cara conocida. o sea, la máxima sería antes las cuentas que los cuentos. Sí. Muy bien. Un poco sí, para sobrevivir sí. Oye, en vuestro sector, que como has dicho, es complejo por mor de que las economías son es lo que te traes. ¿Qué alianzas tejéis para que con otras industrias también, o sea, con el tema del cine, de la música? Vosotros habéis generado un espacio que es el Teatro de las Esquinas, donde es un multiusos, ¿no? Sí, nosotros en el Teatro de las Esquinas teníamos clarísimo que del teatro solo y del teatro que además nos gusta a nosotros, que es el teatro cultural, era imposible vivir si no teníamos grandes ayudas, que no era el caso. Entonces sí que desde el principio decidimos que el mundo de la música era fundamental, por eso hicimos un teatro con una grada retráctil, que además estaba muy bien construido para el sonido, no tuvimos que intervenir demasiado en ese sentido. Y nos parecía súper importante tener un espacio que permitiera un poco esa mezcla de música y teatro y también de cine y ahora de circo, que también es una de las disciplinas que se está poniendo muy... ¿Y qué balance hacéis? Porque os pillasteis la manta a la cabeza. Sí, la verdad es que muy bueno, estamos muy contentos, creo que tomamos las decisiones acertadas y que la cosa ha funcionado razonablemente bien. A ver, nosotros nunca nos metimos en este negocio para hacernos ricos, para eso hubiéramos ido a otros sectores más fáciles, pero sí que sostener la nave y que el proyecto fuera creciendo y que se estabilizara como está ahora. ¿Toco madera? Bueno, ha pasado desde el 4 de octubre del 2012, han pasado 12 años. Sí, 12 años, sí, 12 años. ¿Y cuánta gente ha podido pasar por el Teatro de las Esquinas? Pues es que yo me quedé... tendríamos que multiplicar, pero mucho. O sea, yo creo que empezamos con 40.000 espectadores, el primer año estábamos 30-40 y luego hemos ido creciendo progresivamente y ahora estamos en unos 80.000. O sea que si hacemos una media de 70.000, pues multiplicado por esos 10 años, pues un montón. Hablabas de 30.000 personas, muchos espectáculos, ¿entiendes? Sí, la programación en Esquinas intentamos que guste a todo el mundo, que sea muy ecléctica. También por eso variamos mucho, los espectáculos suelen estar un día, 2, 3 a lo máximo. Y además, como organización también tenéis una escuela de teatro, ¿no? Sí. ¿Cuántos alumnos tenéis en el...? Este año ya tenemos 940 alumnos, que es como nosotros cuando llegamos a 600 dijimos ya estamos en nuestro techo, pero no, la cosa va evolucionando. Sí, de pronto hemos descubierto que hay muchísima gente que le encanta practicar el teatro como una parte de su ocio, como fuera de su día de trabajo, de su horario normal. El teatro le resulta un espacio estupendo para crear, para relacionarse con otros y además así aprenden también técnicas para sociabilizar. Oye, desmóntame el mito que para ver un buen teatro hay que ir a Madrid, a Barcelona. Bueno, te lo desmonto rapidísimamente porque casi todas las obras de teatro buenas y que funcionan giran y muchas de ellas acaban llegando a Zaragoza, incluso obras rarísimas. Acabamos de tener ahora una obra de teatro sobre Valle Inclán, que era una obra que es como una especie de pieza hecha por Pedro Casablan, una joyita que se estrena en el Teatro Español, producción del Teatro Español, y ya está en el Teatro de las Esquinas 4 días.
No, el buen teatro viaja por toda España. Lo que es verdad, bueno, y ahora también, te iba a decir, lo que es verdad que no viajan, pero también viajan los grandes musicales. Incluso viajan a un precio menor cuando viajan fuera de Madrid. Y vosotros con el Teatro del Temple también giráis, ya he dicho antes, pero potenciáis también la salida fuera de España. Sí, a ver, el teatro lo que pasa que tiene digamos, el hándicap del idioma. Entonces, nuestro mercado natural es América Latina. Nosotros giramos mucho por América Latina, por los grandes teatros, pero llegó un momento en que una especie de perversión, ¿no? Como de que empezó a haber mucho dinero público destinado a que las compañías viajaran a América Latina, y América Latina, digamos, que se desentendió de esa parte económica, porque nosotros viajábamos a los sitios, llevábamos ayudas para viaje, pero viajábamos a los teatros y viajábamos con una distribuidora que nos pagaba por estar allí. Y entonces, de pronto, ese mundo empezó a deshacerse y las compañías iban con dinero de España y allí pagaban o no pagaban, muy poquitas. Entonces, poco a poco, digamos que nos fuimos retirando porque vimos que tampoco nos traía nada especial ese mercado. ¿Y cómo, haciendo una proyección hacia el futuro, crees que debemos avanzar para fortalecer el mundo de las artes escénicas en lo más inmediato y lo más cercano que es Zaragoza, por extensión Aragón y más grande en España? ¿Cómo lo ves tú, ya que estás al frente de esas asociaciones? Hombre, yo creo que, por lo que te estaba explicando antes, por esa mezcla entre lo público y lo privado, creo que las políticas culturales son fundamentales y que con buenas políticas culturales se llega a hacer buen teatro y se llega a tener un mercado teatral potente. Y pongo el ejemplo siempre, porque es verdad, el ejemplo de Cataluña. O sea, Cataluña tiene un mercado teatral brutal, un montón de compañías que además lo hacen bien, viajan al extranjero. ¿Por qué? Porque están apoyadísimas. Pero no os podéis imaginar, o sea, en Aragón no podríamos cerrar los ojos El otro día hablaba con una compañera que ha abierto un teatro para 1.000 personas en un pueblo de 3.000. Y yo le dije, ¿y cómo vas a vivir? Y me dice, en Cataluña casi cada 2 días sale una subvención de cualquier cosa, para programación, para el público, para tantos. No sé hasta, quiero decir, habría que equilibrar, pero eso lo que hace es que haya un muy potente mercado de teatro catalán. ¿Qué sucede con las políticas culturales de otras comunidades que no están contempladas? No se les da importancia, no se les protege, y a nivel nacional está pasando lamentablemente lo mismo, porque habíamos tenido un Ministerio de Cultura con un Instituto Nacional de Artes Escénicas que estaba funcionando fenomenal hasta hace 10 años, que está colapsando, nadie está poniendo medidas a eso y claro, se está notando a nivel nacional que el mercado teatral, digamos que está ahí en un punto complicado, que si no se toman medidas, yo creo que vamos por mal camino. Bueno, pues ya lo dicen las expresiones más populares, la vida es puro teatro, el teatro de la vida es como un recurso gramatical semántico, pero que se tiene que hacer realidad porque evidentemente forma parte de nuestra historia y tiene que estar presente en nuestro presente, nunca mejor dicho. Bueno, pues antes de que nos vayamos, la pregunta es, me tienes que resolver, ¿Zaragoza marca o marca Zaragoza? ¿Con qué te quedas? Hombre, me quedaría con Zaragoza marca, me gustaría que Zaragoza marcara un estilo y un poderío, claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias.